Cuando Henry el domingo pasado compartía el mensaje, Henry habló allá en el libro de Mateo, en el capítulo 18, de cómo los discípulos discutían entre sí a ver quién era el más importante. Le preguntan a Jesús quién es el más importante en el reino de los cielos. Jesús toma a un niño, lo pone en medio y hay un... Bueno, si querés saber lo que pasa, te invito a que puedas ver el video de esa predicación, porque ese día yo estoy convencido que Dios me daba este mensaje. Estoy convencido que ese domingo, Mauro recién me preguntaba, ¿cuánto demorás en hacer un mensaje? Y yo digo, mirá, la verdad es que no le dije, pero les cuento a ustedes, la verdad es que a veces es un domingo al mediodía y yo no tengo ni idea qué es lo que voy a decir. O también me pasa como esta semana, que yo el domingo pasado ya sabía que era de lo que iba a hablar este domingo. Marcos capítulo 10, verso 13 dice esto. Marcos capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó. Jesús se indigna. Se indignó Jesús. Y les dijo, dejen a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿De acuerdo? Estoy leyendo Marcos capítulo 10 y estoy convencido que Jesús se indigna porque ya había pasado Mateo capítulo 18 y los discípulos no entienden, parece que no entienden que hay que dejar que los niños vengan a Jesús. Y algo interesante, el domingo pasado Henry nos hablaba cómo en el capítulo 18 de Mateo, sé que estoy entreverando los dos versos, pero es que los dos tienen que ver. Jesús le dice a los discípulos, si no cambian y se vuelven como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y acá Jesús les está diciendo a los discípulos, mirá, si ustedes no son como niños, no pueden entrar. De los niños es el reino de los cielos. Y Henry nos hacía reflexionar el domingo pasado y nos decía, ¿cómo nosotros o cuándo... ¿Cómo y cuándo dejamos de ser niños? Y nos hacía pensar, algunos dejan de ser niños con el paso del tiempo y otros pueden dejar de ser niños en un instante, capaz que por un evento que sucede y un día yo soy niño y al otro día ya no soy más niño, ya dejé de ser niño. Ahora, antes de ponernos a hablar de este cambio entre niño y adulto, hay algo interesante que es el reino de los cielos. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos y nadie va a entrar al reino de los cielos, nadie va a entrar al reino de Dios si no es como un niño, ¿de acuerdo? Ahora, algunos pensamos que el reino de los cielos es el paraíso allá, es cuando te mueras y Jesús te lleve al cielo. Por eso algunos asociamos que el reino de los cielos es allá. Entonces dice, claro, yo tengo que ser como un niño para que el día que me muera tenga la característica necesaria para poder ir al reino de los cielos. Pero en realidad el reino de los cielos del que está hablando Jesús no es el paraíso después que vos te mueras. Marcos capítulo 10, ya te lo leí. El reino de Dios, Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4 es que después que Juan el Bautista bautiza a Jesús, después que pasa la situación del bautismo de Jesús, dice la Biblia que Jesús desde ese día empieza a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha
acercado. Si yo lo ato al razonamiento anterior, es que es eso, Juan, el reino de los cielos es el paraíso. Y Jesús está diciendo, miren, se les acercó el paraíso. Se les acercó el paraíso. Jesús está diciendo, bueno, vean que el paraíso, después que te mueras, se acercó, te lo estoy presentando. Pero en realidad no es eso, porque allá en Mateo capítulo 12, verso 28, Jesús dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús cuando empieza a predicar dice, miren que el reino de Dios se ha acercado. Claro, Jesús nos está diciendo que Él nos está contando cómo va a ser después de que nos muéramos. Pero en Mateo capítulo 12, verso 28, después que Jesús reprende a una persona, sale un demonio de esa persona y otros empiezan a comentar y dice, este echa fuera a los demonios porque es el mismo diablo. Jesús dice, no, no es así. Y dice este verso, si yo por el Espíritu Santo estoy echando fuera a los demonios, entonces ustedes tienen que saber que el reino de Dios ha llegado. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios a los que hace referencia Jesús? Es el ambiente, es la habitación donde Jesús reina. Como Jesús reina, Jesús les dice, si yo estoy echando fuera a los demonios, si yo estoy haciendo que los sirvientes del diablo me obedezcan, es porque reina ¿quién? Porque reino yo, dice Jesús. Y donde yo reino, quiere decir que el reino ha llegado. El reino de los cielos no es después que nos muéramos y nos vayamos al paraíso. Obviamente cuando nos vayamos al paraíso, ahí reina el Señor. Pero el reino de los cielos que está hablando Jesús es donde Él reina. Si vos entrás al reino de los cielos, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, hay un rey y es el Señor. Y si yo ahora pude entrar al reino de los cielos, quiere decir que donde yo estoy, el rey es Dios. Ah, Juan, pero el mundo, el diablo lo gobierna. Sí, el mundo lo gobierna el diablo, pero a mí no. El mundo lo gobierna Satanás, pero a vos no. Si vos entraste al reino de los cielos, sobre vos va el reino de los cielos. Tu reino es diferente, tu rey es distinto. Vos no estás bajo el dominio del que domina el mundo, vos estás bajo el dominio y el reinado de otro rey. Tu reino es distinto. Ahora bien, bueno, el reino de los cielos es acá. Y hay un detalle porque dice, vos tenés que ser como un niño, porque si no sos como un niño, no entrás al reino de Dios, al reino de los cielos, se entra. ¿Cuántos entraron? ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Cómo entraste? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Cómo hiciste para encontrarla? ¿Cómo entraste? ¿Cómo descubriste la puerta? ¿Y cómo entraste? ¿Qué hiciste para entrar? Allá entonces, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, hay un verso que termina diciendo, mirá, Dios los trajo Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiero decir con esto? Te digo, ahí en el libro de Efesios, voy a tener que ir a Efesios porque no anoté los versos. Efesios capítulo 2. Allá en Pedro dice que Dios nos llamó. Entonces no es un tema solamente de que yo encontré, sino es un tema de que a mí me avisaron, a mí me llamaron. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2. Creo que el 1, sí es el 1. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Quién les dio vida? Él. Ahora te voy a leer el verso 4 al verso 6 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces está diciendo el libro de Efesios, mirá,
vos estabas muerto. Y Dios, por su gracia y por su amor, por su misericordia, para no darte el castigo que merecías por pecador, por pecadora, y para darte un regalo que vos no merecés por gracia, dice que Él te rescató y te trasladó de esta muerte, te resucita, dice, y te hace sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Estoy muerto en delitos y pecados, pero Él dice que por su amor me resucita y me hace sentar en lugares celestiales. Entonces yo no estaba en el reino de los cielos, pero Jesús lo que dice es que Él me llama y Él me da vida y Él me hace sentar con Cristo en los lugares celestiales que deben de estar ¿a dónde? Y me imagino que deben de tener todo que ver con el reino de los cielos. Entonces Jesús un día nos llamó y por su gracia y por su misericordia Él nos agarra y nos quita de este lugar donde estamos, dice Él, muertos en delitos y pecados y nos lleva a otro lugar. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos quita de las tinieblas y nos lleva a la luz. Nos quita de esta muerte en delitos y pecados y nos lleva a lugares celestiales. Nos quita de un reino y nos lleva a otro reino. Al reino de Dios, al reino de los cielos. Romanos capítulo 8, el verso 2 dice. Romanos capítulo 8, el verso 2. Dice así, este verso lo vengo diciendo, creo que cada vez que predico estoy mencionando este verso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tinieblas, luz. Muerto en delitos y pecados, resucitado y sentado en lugares celestiales con Cristo. Ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Reino de los cielos, reino de Dios, tinieblas, pecado y muerte, paso al reino. ¿Cómo hiciste para encontrar el reino? No, yo no sabía dónde estaba. ¿Cómo hiciste para encontrar la puerta? No sabía que había puerta. ¿Y cómo vos estás adentro del reino de los cielos ahora? Estoy seguro que sí. ¿Y cómo hiciste? Yo me dejé trasladar. Yo simplemente me dejé resucitar. Yo me dejé agarrar de las tinieblas donde no veía nada y dejé que Jesús me llevara a la luz admirable. Dejé que el Señor me resucitara, me sacara de muerto y me llevara a los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo hiciste? No, es que yo no hice nada de lo que estoy intentando decirte. Lo hizo todo Él. Él me buscó, Él me llamó, Él me agarró, Él me llevó y Él me dijo dónde tenía que estar y Él me colocó en el lugar donde yo tenía que estar. ¿Dónde me dejó? En el reino. ¿Bien? Y el reino no es después que yo me muera, el reino es ahora. Sobre nosotros, los hijos de Dios, no reina el diablo. El diablo reina en el mundo de las tinieblas, donde está la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no estamos bajo ese régimen, porque nuestra ley es la ley de la vida en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, el reino está acá, al reino de los cielos se entra, y después que entraste al reino de los cielos, después que pasaste a estar bajo este reinado, es como alguien hablaba y decía, es como ser una embajada de determinado país. Una embajada quiere decir que vos no estás en tu país, vos estás en otro país. Pero como sos embajada de tu país, ¿qué quiere decir? Que ese lugar donde está la embajada, ¿qué leyes son las que rigen? Las leyes del país de la embajada. O sea, si vos estás en donde, y estoy en Arabia, busco un lugar que tenga leyes bien diferentes a las nuestras, y yo estoy en un país árabe, pero tengo una embajada en el país árabe. Cuando yo entro a la embajada de Uruguay en el país árabe, la ley no es la del país árabe, es la de Uruguay.
O si estás en Uruguay y entras a la embajada de Estados Unidos, la ley que te va a juzgar en la embajada de Estados Unidos o dentro del predio de la embajada de Estados Unidos no es la ley uruguaya, es la ley de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son una embajada, de donde la embajada está es una ley diferente. Entonces nosotros tenemos una ley diferente. Y después que entramos a este ambiente donde la ley y las leyes son otras, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos nosotros cuando vamos a un lugar? Y salimos de muertos, resucitamos, el Señor nos coloca en un lugar, al reino de los cielos hay que entrar. Bueno, el Señor nos hizo entrar al reino de los cielos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Respetamos la ley. Y ahora vivimos, ¿no? Y ahora vamos a vivir, como dice Gastón, y ahora vamos a, quizás, ¿por qué no?, descubrir cuáles son las nuevas leyes. ¿Para qué? Para vivir, gente, porque ahora que entramos en este nuevo ambiente, vamos a vivir, ya estuvimos muertos, ahora resucitamos. Bueno, ¿y qué hacemos ahora en este nuevo ambiente de la vida en Cristo? Y vamos a vivirla, ¿no? Ya que el Señor nos sentó en lugares celestiales, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Ahora bien, ¿conocés gente que fue trasladada desde el mundo o el reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios? Gente que fue quitada o salvada del reino donde estaba la ley del pecado y de la muerte, que fue trasladada a los lugares celestiales donde está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero sin embargo sigue viviendo de la misma manera que antes. ¿Qué quiero decir? Cambié de ley, cambié de ambiente, cambié de reinado, y es más, lo que el Señor dice, que fui resucitado, pero en mí no hay cambio. Y no es que no hay cambio porque vos no ves cambio, no es que yo no veo cambio. Yo sigo sintiéndome de la misma manera y yo sigo haciendo las mismas cosas de la misma manera. Y aunque me dicen, no, pero mirá que acá la ley no es aquella ley, mirá que acá no se te juzga como se te juzgaba antes, mirá que ya no estás más muerto, yo me sigo sintiendo muerto y sigo sintiéndome en tinieblas, y es más, yo sigo viviendo como si estuviera en mi antigua ley, en mi antigua vida. ¿Conocés gente así? Yo conozco. Y no solamente yo conozco, que muchas veces yo me he visto viviendo como si estuviera bajo la ley del pecado y de la muerte, viviendo como si estuviera en tinieblas, viviendo como si no estuviera sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y por qué? ¿Cómo hacemos? Si yo fui trasladado de un lugar a otro lugar, yo no hice para venir, a mí me trajeron. No merecía estar, pero estoy. Ni siquiera sé cómo hice para estar. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tenés que aprender a vivir. Y bueno, pero ¿cómo hacemos para aprender a vivir si nosotros ya venimos con un montón de historia? Nosotros ya aprendimos a vivir. Nosotros ya aprendimos a vivir y aprendimos a sobrevivir cuando estábamos bajo la ley del dominio del pecado y de la muerte, ¿o no? Claro que sí. Aprendimos a sobrevivir. Aprendimos. Pero ahora cambia la ley. Sí, pero yo estoy acostumbrado a otras cosas. Y ahí es cuando el Señor dice, ¿vos sabés de quién es? Porque la frase dice, de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿De quiénes? De los niños. De los que son como niños es el reino. Y ahí el Señor dice, mirá, hay determinadas características que para vos vivir en este reino tenés que ser como niños. Si vos no sos como un niño, no aprendés nada. Pero yo ya vine grande, Señor. Sí, es este el problema, que nosotros, muchos de nosotros, llegamos al reino de los cielos grandes. Ya llegamos aprendidos, ya llegamos llenos. Y ahora que tenemos que aprender a cómo es el reino de los cielos, no podemos nosotros razonar el reino de los cielos sin el razonamiento anterior, porque es así como aprendimos a pensar. Y ahí el Señor dice, sí, pero ese es tu tema, ese es tu problema. ¿Sabes qué es tu problema? ¿Cuál es? Que sos grande. Tu problema es que ahora sos adulto. Y después te voy a explicar que hay un tema con ser adulto y ser maduro
y después decir, bueno, que tenemos que ser todos como niños. No, no es ser solamente como niños, porque hay determinadas características de los niños que nosotros no tenemos que tener, porque crecimos. Pero hay un montón de características que nosotros crecimos y dejamos que no tendríamos que haber dejado. Hay un montón de características que nosotros soltamos, cosas buenas de los niños que nosotros soltamos. O capaz que no soltamos, capaz que nos las quitaron. Características buenas de niño que yo no solté, a mí me las quitaron. A mí me robaron esas características que yo tenía de niño. Algunas las perdí, no me di cuenta cómo fue. Las perdí, dejé. Otros me enseñaron que no era y otros simplemente me arrebataron, me quitaron esas características. Y es más o menos lo que hablaba Henry el domingo pasado y decía, mirá, vos eras un niño inocente, pero te pasa algo. Y la inocencia se perdió, te la robaron, desapareció, ya no está. Ya no puedes ser ese niño más inocente, porque ahora vos sabés que la vida es diferente, la vida trae otras cosas, y ya te levantaste al día siguiente con una visión distinta, y aquella característica de niño ya no está más. Y ahí te invito una vez más a que puedas ver el video de la predicación anterior. Ahora vos fíjate esto, yo recién te decía, nosotros, el Señor relata un mundo, una realidad del ser humano, y en esos versos de Primera de Pedro y de Romanos 8 y de Efesios 2, esa realidad que Dios relata, la relata con determinadas características y usa determinadas palabras. Dice tinieblas. Naciste en tinieblas, creciste en tinieblas. El sistema, sea cual sea el sistema político en el que vos te desarrollaste, el sistema social en el que vos te desarrollaste, el país en el que vos creciste, nunca dejó de ser tinieblas. Tinieblas habla de poca visión, poca capacidad de ver. Tinieblas es algo oscuro, algo inseguro, ¿por qué no? Si alguien me dice, no, a mí me re gusta la oscuridad, sí, pero si tenés oscuridad completa te vas dando contra las columnas, sufrís. Es mucho mejor ver, tener claridad, poder saber qué es lo que está sucediendo, te da otra seguridad, otra amplitud, otra paz, otra confianza. Sin embargo, andar a ciega, no ver nada, tinieblas, no sé qué puede haber adelante, no sé, una inseguridad, tinieblas. Pero no solamente relatada como tinieblas, sino que dice, ustedes estaban muertos. ¿Cómo que estaba muerto? Yo estaba revivo. No. En tu visión, vos pensás que estabas vivo. Pero si vos conocieras lo que es realmente la vida, te habrías dado cuenta de que vos nunca viviste, vos estabas muerto. Y estabas muerto en delitos y estabas muerto en pecados. Pero si yo ni idea tenía delito, pecado, ¿de qué me estás hablando? Yo estaba vivo y vivía bien. Sí, en realidad no. Entonces el Señor relata un ambiente de tinieblas, relata un ambiente de muerte, en el que nosotros nacimos y en el que nosotros crecimos. Y ahí yo te invito a pensar, si nosotros somos niños que nacen en este ambiente de tinieblas y de muerte, bajo una ley de pecado y muerte, a ver si logro que me sigas. Nacés en un mundo oscuro, entenebrecido, donde la muerte reina, donde la muerte es la ley. Así naciste, ¿sí? Es lo que Dios dice. Y en ese ambiente de tinieblas, vos creces. Y ese ambiente de tinieblas es el que te va formando y el que te va educando. Y ese ambiente de tinieblas, este ambiente de muerte y de pecado, es el que te va enseñando cómo dejar de ser un niño para ser un adulto. Porque esa es la ley natural. No nacimos para seguir siendo niños. La realidad es que nacimos para desarrollarnos como seres humanos y llegar a ser adultos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Dios está de acuerdo con eso? Dios está de acuerdo con eso. Nacimos para ser adultos. El tema es, ¿qué adultos? ¿Cuáles son las características que Dios pensó para ese niño recién nacido? ¿Qué era lo que Dios quería que ese niño recién nacido fuera abandonando
para llegar a ser un niño o una niña adultos. ¿Qué era lo que había que dejar y qué era lo que había que afirmar? Si nosotros nacimos en un mundo de tinieblas, donde el pecado y la muerte son los que dominan, donde hay una ley de muerte que está sobre todos nosotros, ese ambiente es el que nos va educando. Ese ambiente es el que nos va diciendo a nosotros, esto está mal. ¿Quién dijo que la inocencia estaba mal? La ley, la naturaleza, la vida. ¿Qué vida? La vida entenebrecida del pecado y de la muerte dijo que esa característica está mal. No podés seguir siendo así. Tenés que crecer. No podés seguir creyendo así en las personas. Tenés que madurar. A vos la vida, déjalo, la vida lo va a corregir. La vida le va a enseñar cómo es la realidad. Ya, ahora sos así, tan alegre, con toda esa confianza, crédulo, inocente, ¡ja! Vas a crecer. Características que la vida dice que hay que dejar para madurar. Mi tema es, ¿y si había un montón de características que nunca tendríamos que haber abandonado para ser los verdaderos adultos que Dios quería que fuéramos? Adultos capaces de entrar al reino de los cielos y vivir en el reino de los cielos, porque en realidad ya no son niños, pero son como si fueran niños, porque las características de niños que nunca deberíamos haber perdido, no las perdimos, las tenemos. ¿Me seguís? Había cosas que Dios quería que no perdiéramos, pero nosotros perdimos. Le dice a los discípulos, dejen que los niños vengan. Indignado Jesús. Ustedes no entienden nada, no se dan cuenta. Si ustedes vieran cómo son las cosas, dejarían que los niños vinieran y ustedes estarían viendo qué de los niños ustedes perdieron para poder entrar al reino y disfrutar del reino. Una característica, porque hay muchas características, la inocencia, ¿no? Ese creer, ¿no? Hablaba Henry el domingo pasado, esa capacidad de esperar, ¿no? Esa esperanza. Yo voy a hacer esto, sí, lo voy a hacer, ¿no? Ese brillo en los ojos del niño cuando es niño, que nos hacen creer en Papá Noel, un gordo vestido de rojo que anda en renos. Y en los Reyes Magos que viajan en camellos voladores. Es lindo. Y es lindo y nosotros creemos. Porque es precioso cuando venga Papá Noel. Y nosotros creemos y es lindo y sale el niño esperanzado a buscar el pastito y a buscar el agüita para poner y la mediecita para el Papá Noel que va a venir y va a entrar por la chimenea. Y vos decís, ¿cómo va a entrar él? No tenemos chimenea, papá. Papá Noel se arregla. Papá Noel se arregla. Papá Noel pasa por el ojo de la llave. ¡Ah, ¿en serio? Sí. ¡Ay, qué lindo! Y al otro día vas a buscar el regalo y puedes creer que para los que se portaron bien, Papá Noel te deja un regalo. Nunca te deja lo que pediste. Para algunos sí, pero la mayoría no, te deja cualquier cosa. Y vos dices, Papá Noel se equivocó, siempre lo mismo. Una característica. Una. Upar. Sí, upar. Si vos buscas en el diccionario la palabra upar, la definición es aupar o levantar en brazos. Eso es upar. Y yo digo upar porque yo como uruguayo no hablo aupar. Yo conozco upar, ¿no? De upa. Dame upa. Ahora, si yo voy al diccionario a buscar lo que significa la palabra aupar, la palabra aupar significa, primero, levantar o subir a alguien con los brazos. Claro, bueno, levantar o subir a alguien con los brazos. ¿Qué es eso? Aupar, darle upa. Upa. Pero hay una segunda definición de aupar. Segunda definición de aupar. Conceder grandeza, honor o más valor a una persona.
¿Cómo? Sí, conceder grandeza, honor o más valor a una persona, haciendo lo que María está haciendo con Jim. Eso es aupar. Entonces, cuando María está teniendo en sus brazos a Jim, le está dando grandeza, más honor y más valor. ¿Por qué te digo esto? Porque en el verso 16 de Marcos, en el verso 13, perdón, de Marcos, no, en el verso 17 también, Marcos 10, verso 16, dice, ¿te acordás? Le traían a los niños, los discípulos dicen que no, Jesús se enoja, le dice, dejen que vengan los niños porque de los tales es el reino de los cielos, y es más, dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en el reino de Dios, y en el verso 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El verso 13 dice que la gente traía a los niños para que Jesús los tocara. Traigo a mi nene, quiero que Jesús lo toque. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesús toca a la gente y la gente es sanada. El toque de Jesús es sobrenatural. Entonces yo traigo a mi nene para que Jesús lo toque, que le meta la mano en la cabeza, imagino yo, que le meta la mano en el hombro, y sigo. Los discípulos se enojan y dicen, no, están haciendo los niños, están haciendo al maestro perder el tiempo, porque ¿qué? Va a tocar los niños no son adultos los niños. Bueno, dejá que los niños traigan, niños chiquitos traían, un Tommy, un Jim, la pequeña, traemos al niño chiquito y lo trae, y quiero que Jesús lo toque. El verso 16 podría decir, y poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Pero no solamente dice que Jesús ponía las manos sobre ellos y los bendecía, dice, y tomándolos en los brazos. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esos niños? Upándolos. O aupándolos. Yo voy a seguir diciendo upándolos. Vos perdoname, digo aupándolos y me suena rarísimo. Jesús está upando a esos niños. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estás acá? El relato termina en que Jesús le está dando upa a los niños y dando bendición a los niños. Jesús upa a los niños y los bendice. Ahora, no desconectemos esto que está haciendo Jesús de lo que Jesús acaba de enseñar. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Ustedes tienen que saber que el reino de los cielos es para los que son como niños. Dejen que los niños vengan a mí, discípulos. Y ustedes tienen que darse cuenta que el reino de los cielos es para los que son como niños. Vean a los niños y dense cuenta que el reino de los cielos es para los que son como niños. Acto seguido, Jesús, ¿qué hace? Agarra al niño. Discípulos, miren que el reino de los cielos es para los que son como este niño. Las características del niño tienen que tener ustedes, discípulos. ¿Y Jesús qué hace con ese niño? Lo agarra, lo levanta y se lo queda en brazos y lo toca y lo bendice. Discípulos, esta es la característica de los niños. ¿Qué hace ese niño? El niño se deja upar, discípulos. El niño deja que yo lo agarre, lo levante y me lo quede en brazos. Discípulos, miren, este niño lo tengo en brazos y lo bendigo. Y ahora se lo doy a su papá, a su mamá, a la persona que lo trajo. Y hay otro niño. Discípulos, miren este otro niño. Y Jesús lo agarra, lo levanta. ¿Y qué es aupar? Es levantar con los brazos a un niño. Pero también, ¿qué es aupar? Darle grandeza, honor y más valor. ¿Sabes que yo no entendía? Tengo a Luana y a Lucas. A Luana no le gusta que yo hable de ella en las prédicas, pero es Luana mi hija, no tengo otra. Luana y Lucas están en casa y mi hermana mayor tuvo de grande a mi sobrino, el Rafa. Rafa hoy tiene 6 años.
Lucas, Luana 10, Luana 12, Lucas 10, Rafa 6. Ahora Rafa está grande, pero cuando Rafa tenía 4 o 5, hace un año o 2, Lucas tiene 8, Luana tiene 10, 9, más o menos esa. Venía el Rafita a casa, mi sobrino chiquito, como el Tommy, ponele. No, más chiquito, ¿no? ¿El Tommy cuánto tiene ya? 5, como el Tommy. Y cuando el Tommy llega cuando Rafa llegaba a casa, yo iba y le decía, ¡ah! Viniste a mi casa. Y él es todo así, yo imagínate, ¿no? 2 metros, así, ¡ah! Llegaste a mi casa. ¿Cómo me debe ver el niño? Claro, el niño quedaba así, ¡ah! Vení acá. Y yo lo agarraba al Rafita. Y como es menudito, 4 añitos, 5, lo agarraba, lo levantaba y lo daba vuelta y lo ponía así de cabeza. Y lo traía por acá y le decía, ¡ah! Rafita, llegaste. Y es todo durito, así, ¡ah! Y él lo abrazaba y le hacía fiesta y lo largaba en el piso. Precioso. Un día mi hijo me dice, vos, papá, no sé si me dijo a mí o le dijo así, papá no nos quiere más a nosotros. ¿Cómo no te va a querer tu padre? Tu padre te quiere. No, papá no nos ama más. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Porque él no nos levanta como levanta al Rafa. Papá ahora ama al Rafa. Pero ven que yo te agarro, claro, 10 años el Lucas. No es como agarrar a Rafita. Tengo que agarrarlo y llevarlo por acá porque el Lucas está grandote. Pero a lo que voy es que mi hijo, sin conocer de definiciones, entiende, porque está escrito en nuestra naturaleza, entiende que cuando vos aupás a alguien, le estás dando grandeza y le estás dando honor y le estás dando valor a esa persona que vos levantaste. Levantaste a una persona del piso, la levantaste, estás dándole grandeza, estás dándole honor, estás dándole un respeto, estás validando y haciendo valiosa a esa persona. Y mi hijo, sin reconocer de definiciones, él pudo ver, papá está dándole grandeza a él. Y él comparó, porque los niños, viste, que asocian todo de que si él está haciendo algo es por mí. Y no me está levantando a mí, lo está levantando a él. Entonces lo ama más a él que a mí. Porque ahora lo levanta a él cuando lo ve y hace fiesta y alegría. Yo le tuve que explicar, lo que pasa es que el Rafa no viene nunca, entonces cuando viene yo le hago esa fiesta y todo. Pero si quieres yo te levanto, yo te agarro. Y ahora yo no pierdo oportunidad de agarrar a mi hijo y levantarlo y zarandearlo, porque yo quiero que él sepa que yo lo honro y quiero darle el valor que él tiene como hijo. Jesús, ¿qué está haciendo, discípulos? Miren que hay que ser como niños. Nosotros queremos lo mismo. Acordate que ayer, el domingo pasado, Henry nos decía, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús? Señor, ¿cuál es el más importante en el reino? Y nosotros decimos, ¿qué discípulos pecadores? ¿No? Porque ellos andan ahí preocupándose quién es el más grande, quién es el más importante. Nosotros no haríamos eso. No, nosotros también lo haríamos. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere ser importante? Si vos te vas a buscar la definición de importante, quiere decir que tiene importancia, que tiene valor para alguien. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés ser importante, quiere decir que lo que vos querés ser es, vos querés saber que a alguien le importás. ¿Quién no quiere ser importante para alguien? ¿Quién no quiere ser importante? Yo quiero ser importante, yo quiero importarle a alguien. ¿Qué sería de nosotros si pensáramos que no le importamos a nadie? ¿Qué palabra sería que alguien viniera y te dijera, vos no sos importante, vos no importás, a mí no me molesta eso? No, también está escrito en nosotros, en nuestro ser, esta necesidad de ser importantes. Escuchaba a alguien que decía, vos tenés un niño chico, atender al niño chico en lo necesario, en lo mínimo necesario, indispensable, pero sin prestarle atención. ¿Qué quiero decir? Bueno, si hay que cambiarle los pañales, va, metes al niño ahí, le cambias los pañales, pronto. No le des atención.
Ahora hay que comer, bueno, vos dale la comida, pero no lo mires a los ojos, no le prestes atención, no lo atiendas, simplemente haz lo mínimo necesario por ese niño. Si el niño no puede recibir tu atención por las buenas, ¿qué va a hacer ese niño? ¿Se va a empezar a portar? Hasta que pase ¿qué cosa? Hasta que le prestes atención. Aunque sea retándolo, pero captó tu atención. Aunque sea que vos fuiste a buscarlo para darle unos gritos o reprenderlo, él captó tu atención. Y si es la única manera de que tenga de captar tu atención, ¿qué va a seguir haciendo? Va a seguir portándose mal. ¿Para qué? Para tenerte atendiéndolo. ¿Por qué? Porque el niño quiere atención. No, el niño no quiere atención. El niño necesita atención. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber que somos importantes. ¿Quién es el más importante? ¿Por qué te importa? Porque yo no sé por qué, pero yo creo que necesito saber que soy importante. Creo que necesito saber si soy valioso. Creo que necesito saber si les importo. Creo que necesito saber si tengo algún tipo de valor para ustedes. Necesito saberlo. Y si no lo tengo, entonces voy a enfermarme, entristecerme, voy a estar mal. Y ahí el Señor dice, bueno, miren, ¿sabés cuál es el tema? Que tenés que ser como un niño. Porque el niño, ¿sabe qué hace? Se deja upar. El niño se deja upar. Jesús va hacia el niño, le extiende los brazos y el niño posiblemente ¿qué hace? ¿Viste? A vos te enseñaron también como a mí que el tema de tener las manos levantadas para Dios es rendición y es sumisión. Y una vez a mí me enseñaron así, porque imagínate un terrorista con una metralleta que te está apuntando. ¿Qué hace vos? Levanta la mano. Claro. Bueno, así es la rendición. Y ahí yo digo, claro, pero él me estaba enseñando, Dios es un terrorista con una metralleta que te está apuntando, así que más te vale levantar las manos, desgraciado. Pero también, ¿cómo hace el niño cuando pide upa? Upa. Y ahí yo digo, mirá, me gusta más el hecho de poder levantar las manos para Dios, esperando que Él me levante y me dé upa, que levantar las manos para Dios para que Él no me meta un tiro de metralleta en la frente. Me da mucha más seguridad, me gusta más pensar que el Dios que está delante mío no es el terrorista con la metralleta, sino un papá que me va a dar upa y me va a tener en brazos. Ahora yo te hablaba de esta característica, de este mundo que a nosotros nos crea y nos forma de una manera para ser hombres adultos y mujeres adultas. Y nos dice, mirá, esa cosa es de niño, eso tenés que dejar, eso no sirve. ¿Por qué? Porque acá hay que ser adulto. Y este mundo en tinieblas, este mundo de muerte, nos creó a nosotros, gente como adultos, preparados para un mundo de tinieblas y muerte. Y una de las características, mirá, capaz que vos podés estar de acuerdo conmigo o no, es que este mundo nos enseña una palabra que quizás para nosotros es muy valiosa y muy respetable. Independencia. ¿Vos querés ser adulto? ¿Sabés cuándo vos vas a ser adulto de verdad? Gurí, inmaduro. Cuando seas independiente. Cuando logres independizarte, ahí vas a ser adulto. Cuando seas independiente, cuando te valgas por vos mismo, cuando te valgas por vos misma, y no precises de mamá, ni de papá, ni de hermanos, ni muletillas, ni amigos, cuando vos no precises a nadie y enfrentes al mundo y lo conquistes independiente, ahí sos un adulto. Es una característica. ¡Ay, dejó la casa! Ahora es independiente. ¡Ah, qué bien! Es una característica valiosa. Estamos esperando que todos ustedes se hagan independientes. ¿Y sabés qué hace un independiente cuando vos vas a hacerle así? No preciso. No. Yo ya crecí. Esos son cosas de niños, Jesús. Yo ya soy grande. Yo no preciso upa. Upa del gurichico. Yo ya soy un hombre. Yo ya soy una mujer hecha y derecha. Yo no preciso eso. Eso es para los chiquitos. Y Jesús le dice, ¿sabés qué pasa? Que el reino de los cielos es para los que dejan esto. Que yo los agarre
y que yo les dé valor. Que yo les dé valor. Que yo les dé honor. Yo quiero ser una persona que pueda valorar a otras. Y cuando digo valorar a otras, no es apreciar el valor de las otras personas, sino valorar de que se den cuenta del valor que tienen. Yo quiero ser una persona que sirva para que otros se valoricen a sí mismos. Quiero ser una persona que pueda darle honor a otras personas. Ahora, ¿cuántos conocen esa máxima por ahí que dice, vos no podés dar lo que no tenés, no lo podés dar? ¿Cómo yo voy a darle honor a alguien si yo no tengo honor para mí? ¿Cómo yo voy a darle esa honra a alguien? ¿Cómo yo voy a hacer a alguien que se sienta valioso si yo no tengo quien me haga sentir valioso a mí? Si yo no recibo eso, ¿cómo yo voy a dar eso? Ahí yo te digo, todo este sistema nos crea para que cuando Jesús venga a extender sus brazos y decirte, déjame darte upa. ¿Sabes lo que te pasa a vos? Vos precisás upa. ¿Tenés miedo? Precisás upa. ¿Estás inseguro? ¿Estás insegura? Precisás falda. Vení, yo te doy upa. Una característica, mirá. ¿Sabías que los niños chicos tienen necesidad de contacto? Necesidad de contacto. Y ese es uno de los beneficios de tener al niño en brazos. Que esa necesidad de contacto está satisfecha. Pero no solamente está satisfecha esa necesidad de contacto, sino que con la necesidad de contacto el niño también tiene tranquilidad y seguridad. ¡Ah, niño mañoso! Niño mañoso, dale falta. Le falta falta, dale upa. ¿Quiere upa? Está llorando, dale upa. ¡Deja de llorar, Guri! Pero dale upa, se soluciona. ¿Tiene miedo? Dale upa, se soluciona. ¿Por qué? Porque acá hay tranquilidad y seguridad. Beneficio de la falda. Menos miedo, menos estrés. Menos miedo, menos estrés. Mirá el Gina ya echado. ¿Qué estrés va a tener el pequeño? ¿Qué miedo? Ningún miedo. Estoy en la falda. Acá estoy protegido. Mejora el desarrollo cerebral y mejora el desarrollo físico. Favorece el vínculo. Los niños duermen mejor. Duermen mejor. Y nosotros somos gente adulta que a veces no puede dormir. Nosotros somos gente adulta que a veces tiene problemas tremendos para vincularse. Nosotros somos gente adulta que se encuentra a sí misma con problemas para pensar y problemas para moverse. Nosotros somos gente grande que a veces tenemos miedos y tenemos estrés, mucha preocupación. Capaz que nosotros somos gente adulta que nos sentimos inseguros y estamos intranquilos. Y capaz que nosotros somos gente adulta que perdimos una capacidad y una característica que tienen los niños, que es dejar que les den un cuerpo. Ahora yo te decía recién, sí, lo que pasa es que nosotros fuimos formados por un sistema que nos dijo que teníamos que ser independientes y que nos enseñó que tenemos que ser independientes para valernos por nosotros solos. Entonces venimos a Dios ahora que Él nos traslada al reino de la luz y al reino de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios. Nos queremos mover con las mismas estrategias que el reino de las tinieblas nos enseñó y queremos movernos bajo esa misma ley antigua. Y cuando el Señor me dice, pero pará, vení chiquitín. Yo ya soy grande, Señor, yo no preciso. Yo estoy acá para servir, Padre, yo vine a servir, yo vine a ser un instrumento de ti. Yo soy tu herramienta, Señor, o soy tu soldado, o soy tu esclavo por amor, soy lo que vos quieras, yo vine a salvar las almas, Señor. Y el Señor dice, pero vení a UPA un poquito. Vení a UPA. No, yo no preciso, Señor. Y ahí ando cargando con angustia, y ahí ando cargando con inseguridad, y ahí ando lleno de estrés, y ahí ando que no puedo dormir, porque pienso que el sistema de tinieblas que me formó es aquel que tiene que seguir determinando mis días. En el pasaje que... Ya termino, En el pasaje que Henry nos predicó el domingo pasado, Jesús habla de una característica de los niños y dice,
aquel que se humille como este niño. Y habla de humillarse. Y cuando vos buscas humillarse como definición, dice que humillarse es adoptar una actitud de humildad ante una persona. Cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que adopte una actitud humilde como la de este niño. Pero cuando vos vas a buscar humildad o humilde es el que no hace ostentación de sus propias virtudes. Entonces Jesús dice, mirá, cualquiera que se humille como este niño, o sea, aquel que adopte una actitud donde valora más las virtudes de la otra persona que las de él mismo, ese es el que entra al reino. ¿De qué está hablando? ¿Sabes por qué muchas veces yo no dejo que papá me dé upa? Porque yo no quiero humillarme. Porque yo no quiero adoptar una posición de humildad delante de Dios. Porque yo, ¿cómo hago eso yo? Pensando en mis virtudes. Yo ya crecí, yo ya aprendí, yo ya sé, yo soy fuerte, vos no sabés lo que yo he vivido, vos no sabés lo que yo he superado, o mejor dicho, vos sabés lo que yo he superado, vos sabés todo lo que yo he aprendido, vos sabés todo lo que yo he perdonado, vos sabés todo lo que yo he caminado. ¿Quién mejor que vos, Señor, para saber todas mis credenciales? Yo no preciso la UPA. Sí, pero ahí no estás teniendo una actitud de humildad, no estás humillándote. Humillándote no es haciéndote poco a vos, humillarte es hacerlo mucho a Él. Pero yo te quiero dar UPA. Sí, pero yo sé todo lo que vos hiciste, pero mirame a mí. No soy yo digno de que vos te dejes upar, gurí. Si yo dejo de mirar mis virtudes, todo lo que yo he conseguido, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he sufrido, y miro las virtudes de Él, ahí yo hago así. Porque ahí todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he logrado, deja de tener validez en mi corazón por el valor que Él tiene. Y ahí yo vengo a Él y le digo, mirá, ¿sabes qué quiero? Yo quiero UPA. Yo quiero que vos me levantes, y cuando vos me levantes en brazos, de alguna manera yo me voy a sentir valorado. De alguna manera yo me voy a sentir honrado. De alguna manera vos me vas a sacar todo el estrés. De alguna manera vos me vas a sacar el miedo. De alguna manera vos me vas a dar tranquilidad. De alguna manera vos me vas a ayudar hasta a vincularme con los demás. Y hasta me vas a ayudar a dormir mejor. Yo quiero UPA, por favor, yo quiero UPA. Y hace poco yo te contaba, yo me transformé en un hombre, en un soldado de Dios valiente, que no quería UPA de papá. Porque yo ya crecí, Señor, andá a darle UPA a los chiquitos. Pero ahora yo entiendo una cosa, ¿sabés qué yo necesito para no estar amargado, y para no estar enojado, y para no estar triste, y para no estar sintiendo que el mundo me pasa por arriba? ¿Sabés qué preciso yo? Alguien que me agarre del mundo y me quite del mundo y me levante un poquito y me tenga en sus brazos. El tiempo que sea necesario. Yo quiero que mi papá me dé. Ahí yo te decía, mirá, ¿sabés qué pasa? Que este mundo nos hace orgullosos, nos hace independientes, y este mundo nos forma, y muchas veces este mundo nos forma con unas herramientas que son complicadas. Este mundo nos forma con abusos, con maltratos, con violencia, con mentiras, con robos. Así nos forma este mundo. Este mundo nos maltrata. Y cuando hablo de abuso no hablo solamente de aquel que violó a una persona, hablo de toques indebidos, hasta de palabras que nunca deberían haber sido mencionadas. Maltratos, violencia, que van haciendo cuando yo hoy te decía, deja la vida, le va a enseñar. Y estamos pensando justamente, cuando se empiece a pegar contra la vida, ahí va a dejar de ser así. Vos quedate tranquilo, ahí va a aprender. Ahí va a aprender a levantar los brazos, pero para cubrirse. Ahí va a aprender. ¿Sabés que al niño que nunca un padre o una madre le levantó la mano, cuando el padre o la madre levantan la mano, ese niño no hace así?
¿Sabes que el niño que hace así para protegerse cuando vos le levantás la mano es el niño que ya le pegaron? Porque cuando vos acercás tus manos hacia un niño debería de ser para darle honor, para valorarlo, para darle un abrazo. Pero hay niños que vos vas a hacer así para darles un abrazo y ellos te van a hacer así. ¿Por qué? Porque el mundo en tinieblas ya les enseñó cómo crecer. Y aunque tienen pinta de niños, ya no son niños en sus corazones. Y el Señor dice, mira, este ya perdió la característica que tendría que tener. ¿Cuál? La de dejar que papá le dé upa. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. ¿Y sabés por qué muchas veces nosotros con todo este dolor y con todo este abuso, nosotros ya no vamos a la upa de nadie? Porque nosotros ya tenemos miedo, ya estamos desconfiados. Ya no queremos recibir, vemos unos brazos extendidos y ya pensamos, desconfiamos, decimos, ¿y este quiere? ¿Qué me va a quitar? ¿Qué me hará? ¿Qué me quiere hacer esta persona? Y hay algo que vos y yo tenemos que tener bien en claro, es que Dios es bueno. Y yo te digo, el Dios que quiere darte upa, el Dios que quiere levantarte y darte a vos grandeza, honor y valor, es bueno. En el Salmo capítulo 34, el verso 8 dice así: prueben y vean que Dios es bueno. Alegres los que en Él se refugian. Los que en Él se refugian. Porque la upa de Dios es un refugio, es un lugar seguro. Y nosotros nunca teníamos que haber dejado de ir ahí. Nunca tendríamos que haber dejado de ir a papá y pedirle upa y decirle, yo necesito upa, necesito un abrazo. Porque yo ya sé que estoy físicamente grande, pero yo necesito esa grandeza y necesito ser valorado y necesito esa honra que solamente vos me das. ¿Sabés qué pasa cuando vos y yo dejamos de darle o de pedirle upa a papá? Salimos a buscar ese valor en otros lados. Y en otros lados, en este mundo entenebrecido, muchas veces el valor que nosotros salimos a buscar viene con otros ingredientes que Dios nunca quiso que nosotros ni siquiera conociéramos. Y salimos ahí a buscar que sean otros los que nos valoricen y sean otros los que nos den esa honra. Y nos metemos en lugares donde no tendríamos que haber ido. Pero Dios es bueno. Y hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú nos hables a cada uno de nosotros y tú nos digas que tú eres bueno y que nosotros podemos confiar en tus brazos. Nosotros podemos confiar en tus brazos. Nosotros podemos confiar en tus brazos. Nosotros podemos refugiarnos en tu abrazo. Nosotros sí podemos recibir upa de parte tuya. Porque tú sí eres bueno. Alegres los que se refugian en Él. Ven a refugiarte en mis brazos, nos dice el Señor. Ven a refugiarte en los brazos de tu papá que te ama, de tu papá que es bueno.